Hola, buenas tardes. Voy pasando lista. Becerra Romo Juan Pablo. Buen día Sánchez Sandra Isabel. Calvillo Hernández Adriana del Rocío. Campos Dueñas Kevin Jafet. Campos Rubio Gustavo Enrique. Presente. Enrique, ok. Castillo Marín Marco Antonio. Cervantes Chávez Katia Vanessa. Chávez Gutiérrez Jorge Ricardo. Contreras Rivera Eloísa Leonor. Córdoba Leonardo Alejandro. Cruz Hernández Kevin Rubén. Cuellar Flores Fabián. Dávila Jaramillo Margarita. De Loera Lezalde Ana Karen. Ya se está Delgado. conectando, profe, de lo era la sal de Ana Karen. Gracias, muy amable. Delgado Villaseñor Gabriela Guadalupe. Díaz de León Méndez Diana Margarita. Díaz Martínez José Manuel. Díaz Meléndez Rosa María. Díaz Mora Montserrat. Diosdado Dávalos Yasmín Guadalupe. Escareño Sustaita Pedro Antonio. Flores Castañeda Alejandra. Félix Vergara Maximiliano. Flores Huerta Alison Dana. Flores Ochoa Carla María. Gama Mendoza Dana Paola. Gámez Medina Dalia Mariela. González Muñoz Mónica. González Rodríguez Sandra Yadira. Guijarro Reyes Cintia Carolina. Guzmán Esparza María Presente, Belén. profe. Cintia Carolina. Guijarro, ok. Guzmán Esparza María Belén. Edwin de Jesús. Guzmán Hernández. Hernández Raquel Antonia. Presente, profe. Raquel. Gracias, Raquel. Hernández Tavares Juana Lisset. Iván Sánchez Quesada Sergio. Leos Pérez Nicolet Dominica. Loera López Juan Pablo. López Esparza Brenda de Jesús. López Hernández Uriel Guadalupe. López Torres Julio César. Lucio Alonso Jaime. Luébano Ruelas Montserrat. Luébano Ruelas Wendy Esmeralda. Luébano Sánchez Juan Francisco. Presente. Maldonado Pablo Claudio. Marina Altamira Luis David. Martín del Campo Delgado Enrique. Médicis de Virón Mayagoitia Michelle Desiré. Presente. Medina Martínez Juan Diego. Mercado López Aurelio. Monreal Argüello Alan Emiliano. Moreno Ceballos Ángel Alberto. Navarro Venegas Juan Ricardo. Nieto Huizar Blanca. De los que están aquí, ¿quién me falta de nombrar para no tardarme tanto? Álvaro Sandoval. Sandoval, ahí voy con Sandoval. Un segundo. Digo, porque ahora veo mucho menos, entonces para no estar batallando. Ahí voy, a tener un segundo. Sandoval. Álvaro, muy bien. Brandon Prieto. Prieto Macías Brandon, ok. Gracias, Brandon, baja la mano. Palos de la Rosa Luis Enrique, muy bien. Ortiz Salinas Daniela. Ok, y Sánchez Romo. Jorge Uriel. ¿Alguien más? No, ¿verdad?
Listo, pues bueno, vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Los temas que vamos a ver van a ser justamente los tipos de texto. Está el resumen, la síntesis, la reseña, el ensayo y el informe como tal, ¿sale? Y pues bueno, dice por ahí, dice que existen justamente varios tipos de texto que consideramos, que considerando su propósito, van a poder ser categorizados dentro de las reseñas, resúmenes, ensayos, informes y síntesis. Y bueno, cada uno de estos tipos de texto, a fin de cuentas, tiene una característica en específico, tiene características particulares, y también tiene una intención muy diferente. Dice que aquí, en esta sesión debemos explorar justamente qué características principales son de cada una de estas, la forma en que las podemos utilizar según donde la vayamos a llevar a cabo, cuál es su fin, qué tipo de público tiene, a qué se le quiere comunicar, cuál es la intención de la comunicación. Y bueno, a fin de cuentas, comprender estos aspectos va a ayudarnos a que mejoremos la capacidad para poder comunicarnos de manera escrita y bueno, también de la manera oral, en el ámbito académico y profesional, a fin de cuentas que podamos facilitar que las ideas que queremos se transmitan o se den a conocer de la manera correcta, ¿sale? Y a fin de cuentas que nosotros aprendamos a construir los argumentos de una manera más sólida. Dice que los tipos textuales son categorías que van a clasificar los textos según su estructura, ¿sí? Y su propósito comunicativo. Cada tipo textual va a tener sus características particulares, específicas, que lo van a distinguir a fin de cuentas. Y bueno, lo van a hacer adecuado dependiendo de la situación que la queramos utilizar. No es lo mismo utilizar una reseña o utilizar un resumen, no es la misma característica, no es el mismo propósito. Los ensayos igual, los informes de manera particular, cada una tiene su intención, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a justamente a conocer cada uno de estos. Y bueno, comprenderlos como tal es importante para nosotros para que puedan ustedes aplicarlos cuando mejor les parezca, cuando sea necesario. Sí, cada tipo de texto lleva su intención, cada tipo de texto es adecuado según cierto tipo de cuestiones, ¿sale? Y bueno, dice que antes de comenzar a escribir siempre va a ser fundamental, pues en primer lugar que vayamos pensando en el propósito, ¿sí? ¿Cómo que en el propósito? Pues bueno, sí. O sea, ¿cuál es nuestra intención? ¿Qué queremos lograr? ¿Hacia dónde lo queremos llevar? Mi intención, mi texto, ¿qué va a querer decir? ¿Qué quiere lograr? ¿Quiere convencer? ¿Quiere exponer? ¿Quiere escribir? ¿Quiere relatar? O solamente quiere imaginar algo y darlo a conocer. Entonces, es bien importante que conozcamos el propósito porque esto a fin de cuentas nos va a guiar para que nosotros como profesionales definamos cuál es la forma o el tipo de texto que más se adecua a la necesidad que yo estoy teniendo. ¿Sale? Entonces, eso es lo importante. Definir qué propósito. ¿Qué quiero hacer? Pero quiero convencer va a ser este tipo de texto. ¿Sale? Y a fin de cuentas va a enfocar la escritura en la dirección correcta que debe de ser. Porque muchas veces, no sé si les ha pasado, pero muchas veces les dicen, hagan un ensayo y te entregan un resumen como tal. ¿Sí? Y luego ahí los andan calificando de que le salió alto el porcentaje de Turnitin, cuando justamente no debería pasar eso, porque se supone que un ensayo es una redacción propia, sí con lo que aprendieron, pero con lo que ustedes entiendan del autor. Y muchas veces algunos hacen, aparte de copiar y pegar y aparte de utilizar la inteligencia artificial, otros realmente nada más hacen el resumen, le quitan, le ponen comas, le mueven y piensan que ya está, ya es su ensayo. Y no, realmente un ensayo tiene su estructura, tiene sus formas. Y bueno, estar cortando ideas importantes de un texto, pues a fin de cuentas no es como tal un ensayo, es más bien un resumen como tal. Entonces, sí es indispensable que cada uno de ustedes conozcan los diferentes tipos de texto que existen dentro de nuestro forma de redacción como tal, para poder comunicar lo que realmente queremos, lo que queremos lograr. El otro punto que nos dice ahí es justamente investigar a fondo. Dice que es importante que consultemos fuentes y confiables en el tema que vamos a querer tratar. Sí, muchas veces, pensamos que Wikipedia es la mejor fuente de información o también pensamos
que la inteligencia artificial es la mejor y lamentablemente no, tengan mucho cuidado porque esta herramienta, que a fin de cuentas es una herramienta, muchas veces trata de cubrir esos vacíos con algunas invenciones que se encuentran por ahí o sin algún sustento científico. Entonces, sí es bien importante, este, sí es bien importante que ustedes, consulten fuentes de información verídicas que nos permitan justamente, este, constatar que la información que estamos sacando es la mejor, como tal. ¿Sale? Wow, dígame. Hola, profe, perdón, llegué, pero ya sabes, tengo preguntas. Este, en alguna ocasión tuve que hacer un ensayo y tengo una duda sobre el respecto, porque, por ejemplo, el ensayo, pues generalmente tomas en referencia, platicas una vivencia, puedes decir, bueno, esto me, ¿cómo se llama? Me remite a esto, pero estoy con duda con el ensayo libre total, donde tú lees algo y entonces haces una composición, pero no haces referencia al texto que leíste. ¿Es posible? A ver, vuelve a plantear, por favor. Sí, por ejemplo, un ensayo común es, tomas referencia, lo lees, lo interpretas y haces referencia al ensayo, ¿no? En el ensayo, no sé, puedo hacer una composición y digo, como en la lectura que maneja los problemas socioeconómicos de México, pues yo lo he visto en tal y no sé qué tanto, y como dice acá que esto, pues yo lo veo así, ¿no? O sea, ahí estás haciendo tu composición, pero también estás haciendo referencia al documento. Pero sí es posible hacer un ensayo totalmente libre. A lo que yo entendía era leer todo y de eso que leíste, te inspiras o te pones a hacer una composición, pero totalmente personal, sin hacer referencia al documento original. No como tal, no hace referencia, porque a fin de cuentas, si la indicación es tomar en cuenta ese documento, sí tiene que llevar algún crédito. No importa que lo parafrasees, porque Ok, eso que mencionas tú de, o sea, eso que tú dices que a partir del texto tal, a lo mejor no el texto tal, pero Martínez 2020 indica lo siguiente. Entonces, también la intención de hacer el ensayo es contrastar lo que tú piensas con lo que dice el autor, porque no siempre tenemos que estar de acuerdo, ¿eh? O sea, eso es otra cuestión. de hecho, Pero, pero sí se tiene que poner digámoslo así, a debate como tal al momento de redactar, porque pues justamente es donde nace justamente el conocimiento del debate y de la plática y de la confrontación, que a fin de cuentas eso se le llama a este tipo de textos, se le llama confrontación de ideas. Estás exponiendo la idea del autor, lo puedes hacer a manera de paráfrasis, según como lo marca APA, si lo pueden investigar. Tenemos diferentes tipos de citas, si no mal recuerdo, son de menos de 40 palabras y más de 40. Dependiendo, si es de menos, ya estamos hablando de textuales ahí, perdón. Pero si es parafraseada, pues nada más, bueno, según a lo que me acuerdo ahorita, tienes que decir el apellido del autor, el ujú, año, y decir, según fulanito, dice que esta es su postura, o sea, explica su postura a tus palabras, no hay ningún problema. ajá, Es una cita parafraseada, de paráfrasis justamente, y ahí después, ahora sí confrontamos. A lo en- que, a lo que se puede constatar, según la experiencia de varios casos, se considera que es válido o no es válido debido a esto. O sea, ya empezamos a escribir. Nada más tengan cuidado, no apliquen la del yo-yo cuando están redactando. ujú, Bueno, no está tan bien visto poner yo. Por lo regular redactamos en tercera persona en un aspecto neutro, este, pero si es una cuestión de una conclusión muy personal, pues hacen el ensayo como en primera persona sin poner tantas veces el yo, ¿verdad? Pero no, sí se puede, o sea, sí se debe, porque justamente es de lo que tenemos que confrontar, ya sea que estemos de acuerdo o que no estemos de acuerdo, porque a fin de cuentas se trata de hacer una confrontación de ideas. muy Sí, bien. sí resolví tu duda o ya parezco político también. No, 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 sí.
Sí, claro. Mi Ajá. duda era si podías despegarte, divorciarte totalmente del texto original, pero ya me quedó claro que sí tienes que hacer referencia. Ujú. Sí, porque al final Sí. de cuentas tenemos que poner las referencias bibliográficas, de donde estamos sacando todo, ya sea que Ujú. estamos de acuerdo o no, pero sí hay que sacarla. Sí. Sí, nada más quería decirle que, por ejemplo, nos dijeron que una cita bibliográfica textual no debe pasar más de 5 renglones, porque entonces ya se considera como plagio. Mm, No, pues para eso está, justamente para eso está, este, para eso está el formato APA. APA menciona justamente las citas textuales a ujú, partir de 40 palabras, lleva un formato en específico, ¿sí? Lleva un formato en específico y menos de 40 palabras lleva otro formato. Sí, entonces no, o sea, no es plagio como tal, porque mientras tú estás diciendo que esa idea no es tuya, que es del autor, pues ahí es donde ujú. está el plagio, ¿no? O sea, tú no estás adueñándote de la idea como tal. Pero no, Sí, o sea, pero no. las herramientas nuevas, esas, por ejemplo, el Turnitin, si te pasas más de 5 renglones, te lo marca como si fuera plagio, aunque esté con todo y bibliografía y entrecomillado y todo. A lo mejor sí, pero aquí también depende mucho de la ética y la profesionalidad del docente. Si nos estamos leyendo Exacto. el trabajo, bueno, ya me estoy dando cuenta que sí me lo está marcando como copia y pega, pero, o sea, sí es bastante, pero también si yo me fijo que está en el formato correcto de APA, que lleva un doble espacio, todo está acomodado en diferente párrafo, con cierta característica la letra, y me está poniendo ahí el autor, la página y el año, pues entonces ya no es plagio. Ahí me está Pues sí. diciendo quién lo dice. Ujú, Pero lo bueno, y ya después nos vamos a otra cosa, pero si nos estamos poniendo como 3 citas textuales de más de 40 palabras, pues ujú. entonces ahí ya no cumple con la, Con con la el extensión que objetivo. le solicitan Ujú. a veces. Ajá, porque luego a veces les piden un ensayo de 2 cuartillas y una cuartilla es de puro cita textual, pues ahí entonces sí, no hay, sí no estaría de lo correcto, no por la cita textual, aunque esté bien citada, sino más bien porque realmente no hay una confrontación y no hay una redacción como tal de la persona como tal. Sí, Muy bien, profe. Muchas gracias. no, ¿de qué? Dice, otro punto es organizar las ideas una vez que recopilemos la información. Es importante organizarla de una manera lógica, que sea coherente, que esté estructurada, que esté ordenada, ¿sí? Porque a veces vamos a hablar de un tema, pero hay que irlo desarrollando. ¿De qué vamos a hablar primero? ¿De qué vamos a hablar después? Es como un pastel, ¿no? No voy a poner primero el betún si todavía no tengo ni siquiera la leche y los huevos. Entonces, sí es bien importante que por eso dice por ahí arriba, lo planeemos. El escribir, lo decíamos la clase pasada, es planear, ¿sí? Escribir es planear, entonces tengo que planear de dónde voy a empezar, dónde voy a terminar y ya posteriormente a lo mejor hacer mi conclusión o dependiendo del tipo de texto, cómo lo voy a terminar. Y bueno, a fin de cuentas, esto nos va a ayudar justamente a que nuestro texto sea fácil de seguir, sea fácil de comprender y luego no cuando esté leyendo, pues el lector, vaya la redundancia, no esté yendo y viniendo entre un tema y el otro. Por eso la importancia de que lleve una secuencia. Además, también que se debe escribir de una forma clara y concisa, usar un lenguaje claro y apropiado, porque a lo mejor yo soy médico, yo soy odontólogo, yo soy abogado, yo soy pedagogo, yo soy no sé, cualquier otra carrera que ustedes estén llevando a cabo. Y si ustedes me están platicando de conceptos muy específicos de su carrera y estamos dando a conocerlo a personas que a lo mejor no tienen ese conocimiento, pues entonces, aunque esté muy correcta su forma de escribir y su forma de redactar, pues no se va a dar a entender, ¿sí? Es bien importante esa cuestión. Hay por ahí, sí, es un youtuber, Mr. Doctor, es un doctor justamente, bueno, es doctor y ahorita no labora como tal, pero él hace una mención muy importante y dice justamente que él va a ser la Galilea Montijo de la medicina. ¿Por qué lo dice esto? Porque su intención es justamente comunicar de la manera en que la gente necesita la medicina. Entonces es bien importante nosotros cuando vayamos a dar a conocer una idea, que seamos conscientes bien quién es nuestro público.
qué tipo de ideas les vamos a dar, cómo la vamos a digerir. Por ejemplo, en la docencia, en primaria, pues yo no puedo utilizar conceptos complejos con alumnos de primero o segundo grado. ¿Por qué? Porque pues, el nivel de vocabulario es más reducido. Y justamente la docencia le decimos, pues bajarnos al nivel de los alumnos, ¿no? Entonces nosotros también cuando vayamos a dar un mensaje hay que bajarnos o subirnos al nivel de la persona o el público al que queremos llegar, ¿sí? Entonces eso es bien importante para nosotros. Para todo tipo de profesional es importante que sepamos con quién nos queremos y nos vamos a comunicar. Entonces dice que se debe usar un lenguaje claro, preciso, conciso, evitar oraciones demasiado largas o complejas y utilizar un vocabulario que esté totalmente al público al que queremos lograr. Y por último dice revisar y editar. Una vez escrito un borrador, es importante revisarlo y editarlo cuidadosamente para poder corregir esos errores de contenido ortográficos, gramaticales y de estilo. Y otro punto bien importante, si vamos a publicar este texto, si vamos a darlo a conocer, aguas. Además de que nosotros lo revisemos y lo editemos, hay que dárselo a conocer al menos a otras 2 personas que nos ayuden a revisar el texto, porque luego nosotros, como estamos inmersos en lo que queremos decir, lo entendemos, pero al momento de leer, otra persona, con otra vista, con otros ojos, es cuando justamente bota esa cuestión, ¿sale? Entonces sí tengan mucho cuidado. Y bueno, ya los textos ya saben que se dividen en los tipos textuales narrativos, de descripción, de exposición y de argumentación. Vamos a hablar un poquito. Por ejemplo, el texto narrativo. El narrativo, ¿qué trata de hacer? Bueno, relatar hechos que le pasan a los personajes. ¿A qué va a responder? ¿Qué ocurre? Si nos va a platicar qué ocurre en esas historias. ¿Cuáles son los modelos que conocemos? Novelas, cuentos, fábulas o las noticias también. Tipo de palabras, bueno, son verbos en acción como tal. Y vamos al texto descriptivo. El texto descriptivo que nos dice, ay, perdón, que se nos movió. ¿Qué nos dice este texto descriptivo? Bueno, nos avisa y nos comenta justamente cómo son los objetos, por eso se llama descriptivo, las personas, lugares, animales, sentimientos o situaciones. ¿Qué va a responder? Si está describiendo, entonces me está diciendo cómo es. ¿Sale? ¿Qué tipos de texto podemos encontrar? Bueno, pues una guía de viaje, un cuento, una novela también puede entrar dentro de este tipo. Y bueno, tipo de palabras o características lingüísticas, bueno, abundan justamente los adjetivos. Como su intención es describir, su intención es describir, entonces tienen que utilizar adjetivos calificativos. Tenemos el texto expositivo, que a fin de cuentas, ¿sí? Va a explicar y va a transmitir información de una forma objetiva como tal. Nos va a responder el qué, el por qué y el por qué es así, ¿sale? Está dando motivos como tal. Los modelos o tipos de texto que podemos encontrar ahí son los libros de textos, artículos de divulgación, textos científicos y demás, ¿sale? Entonces, justamente tratan de entrar más a fondo. No solamente de escribir y narrar, sino más bien ver qué hay dentro de esas cuestiones. Aquí el lenguaje es más claro y es más directo. Y por último tenemos un texto argumentativo que, bueno, va a defender ideas, va a tratar de convencer, va a expresar opiniones, ¿sale? Lo político, todo lo que hablan cuando hablan los políticos y se ponen allá al frente del curul, bueno, es justamente eso, un texto argumentativo, van a tratar de buscar la razón, van a tratar de convencer a los demás. Responde al qué piensan y qué les parece también, qué modelos, bueno, artículos de opinión, las críticas y demás. Y en este tipo de textos, las palabras que abundan son los verbos que expresan justamente opinión. ¿Cómo nos va? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué queremos? Si queremos opinar sobre algo o hacer cambiar la opinión de otras personas. Tipos de texto, bueno, el texto expositivo, un resumen, por ejemplo, es el artículo científico sobre energías renovables, destaca sus conclusiones clave, nos dando un ejemplo como tal. El texto expositivo, una síntesis sobre el cambio climático, donde se resumen los principales factores y las consecuencias. El texto narrativo, pues aquí podría ser justamente en la reseña de la novela 100 años, se destacan, si alguien entró tarde, no sean malitos, manden justificante y sin ningún problema, ¿vale?
Pueden entrar ahí a la aplicación. Bueno, ahorita me fijo en mi otro celular, denme un segundo. Ya que terminemos la clase, les digo cómo se solicita justificante si lo requieren. Pero déjenme continúo ya si quieren para no interrumpir. Quien ha llegado tarde, no hay problema, nada más mande el justificante. El texto argumentativo, bueno, es un ensayo sobre la importancia del arte en sociedad. Argumenta que las expresiones artísticas y demás nos habla un poquito más de cuestiones culturales como tal. Y el descriptivo, en el informe sobre el impacto ambiental del proyecto se detallan los hallazgos y recomendaciones o sea, nos va a explicar justamente cómo es la cuestión que está aquí. Y bueno, vamos a platicar un poquito de cada uno de estos tipos de texto. Entre ellos, el primero va a ser el resumen. Sí, a fin de cuentas es un texto informativo, va a tratar de informar, va a ser un compendio de las ideas principales, no critica, aquí no hay opinión, ¿sí? Simplemente selecciona las ideas principales y ahí se plasman. No es crítico, analítico o disertativo y no debe exceder el 25% de la obra porque si no, pues de lo contrario, estaremos prácticamente copiando cada uno de ellos. Hay diferentes tipos de resumen, que uno puede ser el extracto, donde se obtienen frases de manera literal del documento, y otro puede ser compendio. Es una versión un poquito más abreviada del texto, y se parafrasea como tal dentro del mismo. ¿Qué características tiene? Bueno, una es la entropía, que es economía de frases y palabras, es decir, como que las hacemos más sencillas. Otra es la pertinencia, se ajusta al documento original. ¿Sí? No vamos a poner todo el documento original, sino solamente las ideas más importantes. La coherencia, porque a fin de cuentas el resumen van a ser enunciados con una secuencia lógica y se relacionan con las partes, para finalmente tener la característica de la consistencia, ¿sí? Que a fin de cuentas tiene que tener una estructura en organización lógica como tal. ¿Cuáles son sus usos? Bueno, va a demostrar la comprensión de un texto al leerlo, va a mantener datos relevantes de un documento de referencia, va a presentar un preámbulo a un texto científico o académico y resumen la experiencia profesional o un perfil de una película como tal, ¿sale? ¿Hasta aquí alguna duda? No, todo está claro. Gracias. Vámonos con la síntesis. La síntesis es un acto de condensar y organizar información. Ya lo dice su nombre, síntesis, sintetiza, compacta la información de una manera más clara y precisa para poder crear un resumen efectivo de un tema o un conjunto de temas. Tenemos el tipo expositivo, que es para presentar conceptos principales, el analítico, que combina y evalúa información de diversas fuentes, y el argumentativo, que influye argumentos a favor o en contra de. ¿Sí? Entonces, la síntesis puede ser expositiva, analítica o argumentativa. ¿Qué características tiene? Bueno, es conciso, es más breve, es más directo, es coherente, ¿sí? Debe conectar las ideas para poder fluir entre una y otra. Hay claridad, fácil de entender, el lenguaje sencillo, concreto, preciso y sobre todo originalidad. Es decir, que sea original como tal. Y los usos, bueno, es resumir estudios previos, presentar una visión general, crear informes y propuestas y documentos que integren datos complejos de una manera clara y concisa. Y por último, comprenden y procesan información de diversas fuentes y crean, pues, resúmenes todavía más efectivos como tal. Entonces, la síntesis es muy parecida, al resumen, pero como que es todavía más concreto. Es más sencillo, pero con los elementos esenciales de lo que tiene que llevar el texto como tal. La reseña a fin de cuentas va a ser una crítica como tal, ¿sí? Se va a situar en un contexto y va a apreciar la obra de un autor como tal. Tiene tipos, ¿cuál? Pues la crítica, ¿no? La reseña crítica, una reseña donde describe, otra donde compara, otra académica como tal y otra de producto o servicio, su característica. Bueno, pues analiza y evalúa críticamente una obra, un libro, una película, un evento, lo que sea, ¿sí? Pero a fin de cuentas provoca una crítica como tal. Incluye una descripción objetiva del contenido y una opinión fundamentada del autor sobre su calidad y su valor. Usos. Bueno, pues es para usarse en examen críticos
de otro texto de índole científica o de investigación, o también puede evaluar un libro o alguna otra obra como tal. Aquí nos mencionan una película u otra creación como tal, pero bueno, una reseña se puede dar de diferentes cuestiones de obras de texto, de obras de texto, obras de teatro, una clase de algún profesor, un trabajo, o sea, no solamente puede quedarse ahí. Cualquier tipo de cuestión puede resultar una reseña como tal, porque a fin de cuentas, lo importante de esta reseña es pues, que a fin de cuentas lleva una crítica. Entonces, ¿qué podemos criticar? Pues un sinfín de cuestiones, ¿sale? Ahora, el ensayo es un texto discursivo, argumenta, entonces al momento de argumentar va a tratar de convencer en cierto tipo de cuestiones. Como ahorita lo decía Wong, decía, pues yo quiero hablar de esto, bueno, pues ahí tú vas a decir, vas a calificar qué tan positivo, qué tan negativo, o cómo ves justamente las opiniones del autor original, qué piensas, cómo la confrontas, qué más podemos decir, qué no podemos decir, qué hay de por medio, qué no hay de por medio, ¿sale? Su intención es persuadir a fin de cuentas. El escritor va a respaldar una posición teórica con argumentos más sólidos. Existe el ensayo literario y el ensayo científico-técnico. Sus características, bueno, expone y argumenta sobre un tema en específico. Puede ser un aspecto de cualquier tema, siempre y cuando, bueno, su intención sea argumentativa, argumentar, platicar, convencer de lo que yo estoy pensando. Va a ofrecer una reflexión personal y va argumentada según el autor. Puede abordar diferentes perspectivas, perdón, y opiniones como tal. Y bueno, siempre un ensayo debe de llevar físicamente 3 elementos: introducción, desarrollo y conclusión. Obviamente todo trabajo lleva su portada y lleva sus referencias. Sobre todo en un ensayo es importante que tengamos las referencias para saber de dónde estoy sacando todo el palabrerío o todas las cuestiones que estoy dando a conocer, ¿sale? ¿Cuál es su uso? Bueno, va a expresar ideas, va a analizar los problemas como tal, va a compartir puntos de vista sobre diversos temas y a fin de cuentas va a tratar de fomentar la reflexión crítica y el debate intelectual entre todas aquellas personas que puedan o quieran integrarse dentro del mismo como tal. Tenemos otro que es el informe. Es un escrito que a fin de cuentas va a presentar una manera sistemática y detallada resultados de investigación, estudios o actividades realizadas en un ámbito muy específico. Su finalidad a fin de cuentas es comunicar de manera clara y objetiva la información que se recopila, que se analiza, que se concluye y, bueno, a fin de cuentas también las recomendaciones. ¿Qué tipos existen? Bueno, tenemos el técnico, el académico, el empresarial y el de investigación. ¿Qué características tiene? Bueno, objetividad, es muy objetivo, busca la imparcialidad, no busca quedar bien con nadie. Aquí solamente busca dar a conocer los hechos y los resultados. Estructura formal, sigue una estructura establecida como tal, ¿sí? Su rigor metodológico se va a basar en métodos y técnicas de investigación para que, bueno, para fin de cuentas recopilar y analizar más datos como tal. ¿Qué usos le podemos dar? Bueno, va a proporcionar información relevante para la toma de decisiones en diferentes ámbitos, informan a los miembros de organización del progreso y resultados, problemas identificados en proyectos o actividades. Permite también rendir cuentas, ¿sí?, sobre el uso y recursos del cumplimiento de los objetivos. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Todo bien, profe. Les voy a poner un pequeño video. Se los pongo en un segundo, ¿eh? Hola, soy Alba Jiménez. ¿Se puede escuchar?
Sí, profe. Bienvenido, bienvenida. Sí, sí se escucha. El día de hoy te voy a explicar cuál es la diferencia entre un resumen y una síntesis. Comenzamos. Me han solicitado muchos estudiantes que explique la diferencia entre hacer un resumen y una síntesis. A veces, cuando nos dan una consigna en la escuela, nos piden que hagamos un resumen de un texto, una síntesis de un libro. Y también a veces dejan un ensayo, pero hoy nos vamos a limitar a hablar de la diferencia entre resumen y síntesis. Existe una confusión generalizada con respecto a lo que es cada una de estas palabritas. De entrada te puedo decir que ambas significan que vamos a reducir el texto. Un resumen se hace literalmente. Básicamente no vamos a cambiar nada. Solo se va a recortar información. Haz de cuenta como que disminuyes o haces más pequeñito lo que ya tienes. En cambio, la síntesis es un resumen, pero en las palabras tuyas. Vas a explicarlo con tus propias palabras. Un resumen es un escrito que reduce el texto original a ideas principales. No le vas a agregar nada, no le vas a poner condimentos tuyos. Se quita gran cantidad de contenido que es a veces como adorno y que puede parecer extra. No es necesario para la comprensión del texto. En un resumen no se hacen anotaciones. En este tipo de texto lo que se mantiene es la idea del autor intacta. A veces transcribes nada más lo que ahí está, reduciendo al mínimo el texto original. Si estás haciendo el resumen de una obra literaria, te vas a limitar a decir lo mínimo. Básicamente vas a dejar un 10% de todo eso es un resumen. Una síntesis, por otro lado, también va a reducir el texto principal, va a mantener las ideas principales, igual que el resumen, pero es en tus propias palabras. No vas a utilizar el escrito original para hacer la síntesis. El autor de la síntesis, o sea, tú vas a estar escribiendo, amplías puntos, le pones orden a las ideas, las organizas de manera distinta, pero lo estás diciendo con tus palabras. No estás utilizando lo que diga el autor del texto o del libro. Una síntesis por naturaleza es corta. ¿Qué tan corta puede ser? De acuerdo al texto original, tú puedes incluso presentar una sola página. Imaginemos que estamos leyendo Harry Potter y te dicen que hagas un resumen de Harry Potter. Lo que tú vas a hacer es explicar: Harry Potter es un niño que vive en Londres. Este niño es invitado a participar en un colegio y pones Howard y pones todo exactamente como va pasando, pero lo vas dando a grandes rasgos. No vas a explicar que vive con una familia difícil, que se le murió la mamá, nada de eso. Te vas a limitar a los acontecimientos importantes. Cuando llega a esa escuela, conoce a algunos personajes y descubre su pasado. Aprende a lidiar con sus enemigos, que eran los enemigos de sus padres. ¿Ves cómo vas dando un salto rápido? ¿No te vas deteniendo en nada? Muy bien. Y luego dices, al final, Harry Potter identifica cuáles son sus poderes y puede vencer a su enemigo, ese que no puede ser nombrado. Fin. Y lo dejas ahí. En la síntesis te vas a ir a explicar cosas que a ti te parecen diferentes, pero captando siempre la idea principal. Y dices, Harry Potter es un niño huérfano, y explicas, Harry Potter es un niño huérfano, vive con una familia que no lo quiere, obviamente, y se deshacen de él cuando se va a vivir a una escuela de magia, porque es un pequeño mago que desarrolla una serie de poderes que le genera muchos enemigos. Y para mi gusto, el mejor profesor que él tiene es el profesor Snape. El profesor Snape estuvo enamorado de la mamá de Harry Potter. ¿Te das cuenta? En la síntesis, como son mis palabras, yo decido a qué le voy a dar importancia y cuáles son las ideas principales que yo voy a rescatar de ese texto. Y me puedo extender tanto como yo quiera, porque la síntesis es mía, me corresponde a mí. Quiero que sepas algo. La diferencia entre el resumen y la síntesis es: el resumen se apega totalmente al texto original. En la síntesis tú puedes utilizar tus palabras, pero también debes recordar que el resumen, el profesor
tu profesora lo va a evaluar contrastando con la obra o texto original. Finalmente quiero aclararte algo. En internet hay mucha gente que sube y te dice que es el resumen de un libro y en realidad lo que han hecho es una síntesis y están planteando ahí su forma particular de ver esa obra o texto. Por favor, ten cuidado cuando dices tú, voy a copiar esto y esto le voy a mandar a mi profesor, porque a veces lo que tú estás poniendo es una síntesis en lugar de resumen. Ojito con lo que ven en internet para que sepan diferenciarlo. Espero que les sea útil, estimados estudiantes. Bueno, y tenemos aquí justamente otra tablita que nos habla un poquito de los tipos de texto que hemos estado hablando ahorita. El resumen, a fin de cuentas, pues ya lo dice, es una condensación breve de un texto o contenido. Extrae los principales puntos del texto. Es breve como tal. Sigue la estructura de un texto original. Y bueno, para tener una visión general del texto es justamente su uso. A fin de cuentas nos va a ayudar porque va a facilitar la comprensión rápida de un texto. No vamos a ocupar leer todo el texto. ¿Ya por qué? Porque ya rescatamos lo más importante del mismo. En la síntesis, como ya lo comentaban ahorita, es una combinación de selectiva y abreviada de ideas. Igual, resume, condensa información relevante. Su extensión es variable, es decir, no está especificada. Su estructura, bueno, se sintetizan ideas de manera muy selectiva y su uso es condensar, simplificar la información como tal. Su ventaja aquí, bueno, es que nos ayuda a organizar y a entender la información como tal. En cuanto a la reseña, bueno, ya habíamos hablado, dice que es justamente una crítica. ¿Y de qué? Bueno, pues de una obra. ¿Cuál? Un sinfín de obras pueden ser el objetivo de la misma. Y bueno, va a tratar de evaluar y analizar una obra como tal. No hay una extensión definida, incluye un análisis crítico y una opinión. Y bueno, a fin de cuentas, se usa para poder informar a los demás y recomendar una obra, un libro, una película, una clase, algo como tal. Por ejemplo, hoy en día la reseña la utilizamos muy seguido, aunque sea de manera muy informal, pero por ejemplo en Google Maps, cuando un lugar nos gusta o no nos gusta, le ponemos 1, 2, 3, 4, 5 estrellitas y escribimos todo lo que nos gusta o nos desagrada del lugar, ¿sale? Igual lo utilizamos en Amazon cuando nos llega un producto, cuando nos pide que lo califiquemos y damos toda la información, ¿sale? Entonces, a fin de cuentas, trata de hacer una crítica, positiva o negativa o neutral, pero la trata de hacer. Y aquí en la reseña, la ventaja es justamente que va a ofrecer una evaluación crítica y objetiva. Respecto al ensayo, es una reflexión personal, ya lo decía por ahí Wong, sí, es lo que yo pienso, pero sobre un tema en específico y sobre con qué autores me estoy respaldando. Se expresan opiniones y argumentos, se confrontan también a los autores que nos van a dar justamente el sustento. Es variable justamente este ensayo porque puede haber un ensayo de 3 páginas, pero puede haber un ensayo también de 100, ¿sale? Entonces, no sabemos, dependiendo de la función también va a ser un ensayo o no. Presenta una tesis, argumentos y a fin de cuentas presenta una conclusión. Nos va a servir para expresar nuestras ideas y argumentar lo que pensamos respecto al tema como tal. La ventaja aquí es que, bueno, vamos a fomentar la reflexión y el análisis, ¿sí? En el informe, ya para terminar, justamente su definición es que es una presentación sistemática de resultados de una investigación o de un estudio, ¿sale? Entonces, yo si voy a informar algo, bueno, pues tengo que justamente llevarlo a través de ese tipo de texto. Vamos a comunicar qué resultados tenemos. Tenemos que darlos de una manera muy clara y muy objetiva. No hay una extensión definida. Su estructura, bueno, es metodológica, es formal, ¿sí? Lleva claramente definida cómo debe de ir. Y para su uso es justamente comunicar resultados de investigaciones o estudios, como lo mencionaba aquí arribita. La ventaja que tenemos con ese, bueno, es que nos va a presentar o debe de presentar una información muy clara y muy objetiva, como tal, sin palabrería, sin verborrea ni demás otro tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, bueno, para terminar, el resumen, la síntesis, la reseña y el ensayo, bueno, y también el informe van a ser herramientas valiosas para toda la comunicación efectiva en el ámbito académico y profesional. Cada una de ellas posee características, las vamos a utilizar según
la necesidad que tengamos, según las características que se estén presentando, no vamos a utilizar las mismas en el mismo momento. Por ello, justamente su importancia. ¿Qué queremos hacer? Hay que planear, ¿sí? Como decíamos hace ratito, tengo que definir qué quiero hacer con mi texto, qué puedo expresar, qué no puedo expresar, cuál es mi intención. ¿Voy a convencer? ¿Voy a describir? ¿Voy a criticar? ¿Qué voy a hacer? Entonces, ya a partir de ahí veo cuál tipo de texto me funciona mejor. Y bueno, ya lo dice ahí, cada tipo de texto que mencionamos hace ratito, bueno, tiene sus características, tiene sus objetivos, tiene sus particularidades y tiene también su forma de redactarse también. El dominio de estos formatos de escritura es fundamental para el éxito, para los estudios superiores y sobre todo en la vida profesional, ¿no? Porque muy comúnmente es lo que a veces nos piden como tal en el trabajo. Y bueno, usarlos de manera adecuada nos va a permitir justamente expresar nuestras ideas, sí, de manera clara, pero también precisa, pero también argumentando como tal. Porque muchas veces decimos las cosas, ponemos los autores, pero no confrontamos las ideas, no platicamos de una cosa, no platicamos de otra. O sea, no se trata solamente de platicar como tal, sino también de confrontar, de darle sustento a lo que estoy diciendo, porque si estoy diciendo que en mi experiencia esto, esto y esto y esto, y yo, ¿cómo sé que tu experiencia realmente es verdadera? Por eso la importancia también de cuando hagamos estos textos, bueno, pues tener una referencia a partir de dónde me estoy, de quién estoy tomando las ideas también, con quién me estoy respaldando. Persona que no se respalda con referencias bibliográficas, persona que no tiene credibilidad. Así de fácil, ¿sí? Si no le ponemos de dónde estamos sacando todo, estamos diciendo que nosotros somos unos eruditos y todos lo sabemos y pues no, realmente no, ¿sale? Hay que platicar también de lo que los demás dicen para confrontarlo con lo que nosotros tenemos y a fin de cuentas recuerden que confrontar conocimientos de unos y otros lo único que va a provocar es que aprendamos todavía más. Y bueno, para ya terminar, les voy a poner por ahí un elemento, de un segundo, que no lo encuentro. Bueno, ahí tienen la pantalla. Tenemos en la sesión 6, tenemos la unidad 11 en el apartado de, déjame ver, es el 11. Perdón, déjame ver cuál es. Más acá. Es en la sesión 7, ¿sí? En la sesión 7, en la unidad 3, en el apartado de tareas, tenemos el último trabajo como tal, es el proyecto individual. Seguimos con el blog, señoras, señoritos. Hay personas que no han elaborado su blog, o sea, todo lo que deberían haber puesto en el blog lo ponen en una hoja de texto. Entonces, tengan mucho cuidado porque por eso los estoy reprobando como tal en los trabajos, porque pues, el blog a fin de cuentas no existe y ya vamos en el tercer trabajo. Entonces, sí les encargo mucho esa cuestión. Recuerden, tiene que estar en la página de Blogger. Me voy a ir aquí a Blogger de una vez a ver si lo puedo utilizar para también hacerles el hincapié sobre una cuestión. Cuando ustedes me comparten el enlace, por ejemplo, yo aquí tengo mi blog que hace muchos años cuando estaba en la maestría lo hice, me meto a mi blog y no se trata solamente de copiar, no debo de, fíjense bien, repito, no debo de copiar esto y pegarlo, así no se comparte el blog. ¿Por qué? Porque ustedes me están compartiendo, hasta miren, aquí dice la palabra editar. Su página que está de editor, pero cuando ustedes me la pasan así, yo no la puedo utilizar. Entonces tengan mucho cuidado, búsquenle cómo compartirla. Déjenme regreso a ver aquí. Cuando estén aquí en el blog, aquí está el símbolo de compartir. Le den a compartir y entonces sí vean de qué manera lo utilizan. Copio el enlace que me está dando la página o lo mando por WhatsApp o como ustedes quieran. Pero de aquí de la barra, por favor, les voy a decir, no me lo manden así, porque no va a funcionar. Ya he tratado de abrir muchos y lo comparten mal. Por favor, se los encargo mucho. Se comparte de aquí. Aquí está el símbolo de compartir. Ya como quieran compartirlo, me da igual, pero que sea el enlace de ese símbolo
y aquí copiamos el vínculo. Miren, aquí ya lo copió. Si yo lo pegara acá en otra pestaña, permítanme porque no me deja. Si yo lo comparto en otra pestaña, fíjense cómo no es lo mismo esto a esto que están compartiendo. Fíjense. Entonces, si yo le doy aquí, me manda directito al blog. ¿Sí? Entonces, aguas ahí con eso. Y la otra, bueno, es justamente, dice que aquí vamos a tener que poner nuestra quinta entrada. Vamos a elegir unos de los elementos o características de la comunicación oral, revisados en sesiones las 6 y las 7. Ya vayan checando las 7, se supone. Van a producir un audio con duración de 1 a 2 minutos. Debe resaltar desde un punto de vista la experiencia personal, la relevancia del elemento o característica que ustedes elijan. Escriban un comentario en el blog creado con otros compañeros. Bueno, va, primero el audio. El audio, si no lo pueden insertar como se debe en el blog, háganlo video y súbanlo a YouTube y peguen el enlace. Así, fácil. Traten de hacerlo de esa manera, ¿sale? Ahora, dice que escriban un comentario en el blog de alguno de sus compañeros. Si tienen algún compañero ustedes por ahí, compártanle su blog y que el otro les comparte el de ustedes. Y si nadie de sus conocidos está con nosotros en la materia, pues traten ustedes de comentar aquí. Por ejemplo, yo sí puedo comentar aquí en mi propio blog. Excelente perspectiva. Más le voy a poner ahí, publicar. Sí, y ya, ese es bueno, es un mensaje, bueno, un comentario que estoy poniendo, pero sí les encargo mucho que ustedes, una de dos, o a un compañero le pidan su blog, que se los comparta de manera adecuada, y la segunda, si no lo pueden hacer, publíquense a sí mismos un comentario en su mismo blog como tal, ¿sale? Y bueno, ya saben, igual tiene que ir en Word y las demás cuestiones. No sé si, y bueno, obviamente creo que también déjenme ver, unidad 14, tareas, y hay una evaluación que tiene un 20% de ponderación. Se los encargo mucho para que esos dos sean conscientes que lo tienen que hacer. La del trabajo, la del último trabajo, la parte 3 del trabajo, vence el 14 de diciembre, ¿sale? Para que no tengan dudas, para que no se les vaya a pasar, pues ahí se los encargo mucho, ¿sale? Y bueno, ya revisen cada uno de los elementos que vienen aquí en nuestro apartado. No sé si tengan alguna duda, porque bueno, pues de mi parte ahorita ya es todo. Pues Sí, yo iba a bueno, decir, perdón, dale. Los escucho. no, yo le quería preguntar, profe, del video. ¿Vamos a hablar nomás de la sesión 6 o 7 o del tema que que elegimos? Dice que elijas uno de los elementos o características de la comunicación oral que revisemos en las 6 y que revisemos en las 7. Ya tú decides cuál, con que dure de 1 a 2 minutos. Tú decides, obviamente, el tema que tú ya estás tratando en tu blog, vas a hablar de esa cuestión, sobre una cuestión personal que tenga que estar relacionado con tu tema como tal, ¿sí? Y sería justamente todo, no sé si me da a entender. Sí, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien Profe, yo más? iba a explicar cómo hacer lo de los retardos. Lo de los retardos, ok. Aquí no va a aparecer, porque lo tengo en plataforma, pero ustedes van a abrir su aplicación de Mi Red Aliad y se van a ir, déjenme que me estoy hablando aquí, estoy viendo aquí que me mande me abra la aplicación. Se van a ir a Mi Aula, ¿sí? Y viene ahí justificación de inasistencias. Y ya por ahí les van a poner las clases donde tienen las inexistencias. Y ya ustedes le ponen, llegó un poquito tarde, llegó un poquito después del pase de lista nada más. ¿Sí? Entonces, Ok. ahorita como que no me está cargando, pero es así, es a Mi Aula, a justificación de inasistencias, vamos a elegir cuál inasistencia es y ya le ponen justificar o no, le ponen justificar, les va a salir un motivo. ¿Cuál es su motivo? Salud, laboral, ¿cuál es la intención?
Y ya ustedes van poniéndole, pues, ¿cuál fue la justificación? ¿Sabe qué? Pues llegó un poquito tarde, le ponen ahí motivo, les da cerrados como tal, pero le ponen ahí, le pueden poner motivo laboral, llegué tarde, o motivo personal, llegué tarde, pero sí llegué a la clase. Y ya yo aquí los leo y ya sin problema los anoto en la justificación, ¿sale? No sé si hay alguna otra observación, ¿todo bien? Pues yo creo que ya eso era todo. Muchas gracias, profe. Que tenga buen fin. Ándale, que estén muy bien, que estén bien, que descansen, cuídense mucho, hasta luego. Nos vemos, profe. Nos vemos, que estén muy bien, hasta luego. Hola, profe. Perdón, Dígame a sus órdenes. yo lamentablemente entré un poco tarde a su clase porque estaba exponiendo en otro examen final de inglés. Ajá. Mi pregunta es, ¿tengo que justificarlo en mi red Aliat? Sí, en tu aplicación. Ok, porque ahorita me En tu metí, pero aplicación, mi no red me, Aliat. ajá, no me Lo más aparece seguro es que horario. ahorita no te aparezca, Ok, porque lo acabo de poner. Espérate a mañana o a lunes, seguramente te va a aparecer. Sí, ahorita no les va a aparecer, pero si quieren, espérense ya al lunes como tal. En caso de que no les aparezca, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo una falta en mi doctorado de hace una semana y ajá. apenas me apareció hoy. Sí, Ah, ok. entonces, pero estamos están checando para que si está ahí, pues pónganle ahí que llegaron tarde y no hay ningún problema, ¿sale? Bueno, Pónganle motivo laboral ujú, y muy ya, bien. llegué tarde después del pase de lista. Yo lo acepto. Ok, y le iba a comentar, yo hice un comentario en el blog de un compañero, pero Ajá. no abrió el video. Del Entonces sí, lo hice compañero, sobre un apartado de su blog ajá, y después yo critiqué mi video. ajá, Hice las dos opciones. está perfecto, pero tu video, ¿por qué no se observa? No, el mío sí. Yo el mío sí lo El pude del abrir, pero compañero. cuando me metí al blog de mi compañero, el video de mi compañero yo no lo pude abrir. Ah, bueno, checo Entonces eso. yo le hice unas observaciones, pero sobre un apartado de su blog, o sea, una parte de su blog. Está bien. No, pues sin Ujú. problema. Así está Bueno, bien. ok. ¿Sí? Ándale, pues Bueno, que esté muy bien, que ¿eh? esté muy Cuídense bien, mucho. buen fin de semana. Hasta luego. Gracias, igual.